controlado con las terapias habituales. Así que es un poco mostrarles, en resumen, no podemos profundizar lamentablemente en las distintas técnicas, están presentadas, digamos. Sí está la oferta, nuevamente, como siempre, si algún área, alguna técnica, especialmente la introducción de la ecografía para ese procedimiento a nivel de cara y cuello, de su interés, pues estoy disponible para que podamos ver con más profundidad algunos de estos temas, pero es una mirada que trata de abarcar mucho, y por lo tanto al abarcar mucho, obviamente no podemos profundizar todo. De tal manera que podamos estar alrededor de un poco más de una hora y cuarto, una hora y media máximo. Hay mucho tema, pero bueno, hay tratar de comprimir y hay algunas cosas que quedan fuera. Vamos entonces ya a la presentación. Bueno, primero respecto, ¿no es cierto?, a qué se entiende por dolor por cáncer de cabeza y cuello. Es un grupo de cánceres que surgen en la región de la cabeza y el cuello, que incluye la cavidad nasal, la cavidad oral, la faringe, la laringe, la estructura asociada, incluidos labios, senos paranasales y las glándulas salivales. Son de baja frecuencia, más frecuente en hombres que en mujeres, en la frecuencia, y los factores de riesgo son el consumo de alcohol y tabaco, ¿no es cierto?, y últimamente, ¿no es cierto?, el aumento de la prevalencia por la infección de virus papiloma humano. Lejos, el tipo de tumor es el de células escamosas y que en general tiene una sobrevida regular, alrededor del 50% si está 50. Los pacientes que presentan cáncer de cabeza y cuello, habitualmente el dolor es difícil manejo, esencialmente por la rica inervación sensitiva de lo que es la cara y la cavidad y el cuello. Y el compromiso también de la calidad de vida, como porque se alteran también funciones importantes como el habla y la evolución. En general, el dolor en cáncer, el dolor es habitualmente entre un 20, más, no, un poco más de un 20% en el primer síntoma. En los pacientes con cáncer de cabeza y cuello llega a ser sobre el 80%. Y de esos, un tercio son dolores neuropáticos, dado el compromiso de algunos de los nervios importantes que dan, ¿no es cierto?, sensibilidad facial. Comparte, igual que el cáncer en general, a las causas de dolor por cáncer, que son el cáncer en sí, las complicaciones del cáncer, el tratamiento del cáncer y comorbilidades. El cáncer en sí produce invasión ósea, visceral o de tejidos blandos, compresión, infiltración nerviosa, espasmos, ulceración, incluso, ¿no es cierto?, aumento de la presión intracraniana, todos estos factores que producen aumento del dolor. El tratamiento del cáncer puede inducir una neuropatía causada por la quimioterapia muy frecuente, mucositis frecuente causada por la radioterapia, y problemas relacionados con dolor postquirúrgico, como el dolor postoperatorio o el dolor post cirugía radical de cuello, que vamos a ver al final. En el caso de la radioterapia, es una causa importante de dolor también porque el ambiente hipóxico que crea hace que sean más vulnerables los distintos nervios, las ramas, al dolor neuropático a largo plazo. Se produce una fibrosis en los tejidos perineurales que causa un dolor neuropático de aparición tardía, no es precoz, es más bien tardía, meses, incluso un año o más, que predomina principalmente los sobrevivientes de cáncer. El dolor nociceptivo puede ser un efecto directo del tumor por expansión, por inflamación, compresión, isquemia y destrucción del tejido circundante. Versus el dolor resultante de los distintos tratamientos contra el cáncer, como la cirugía, ¿no es cierto?, que produce inflamación, la radioterapia, ya lo vimos, y la quimioterapia. La ubicación del dolor puede variar enormemente desde una disfagia hasta dolor en la cara, en el cuello, en la nuca, dolor miofacial, dolor articular, en la articulación cervical, escapular, temporomandibular. O sea, existe una gran cantidad de posibilidades de dolor no excluyentes. Muchas veces los pacientes presentan una combinación de todas estas posibilidades de ubicación y de tipo de dolor. Ahora, el dolor nociceptivo en general responde a su antiinflamatoria y al manejo estándar de dolor. Pero el intervencionismo puede colaborar
en mejorar aún más el alivio del dolor y la calidad de vida, especialmente en los pacientes que no están respondiendo adecuadamente a la terapia farmacológica. Ahora, los síndromes neuropáticos que se asocian al cáncer son las neuropatías, inducidas por la quimio, la invasión tumoral, por ejemplo, la metástasis leptomeningia, las neuralgias trigémino, la neuropatía cuadriplégica, la neuropatía glosofaringia. Vamos a discutir los abordajes de estos tipos de neuralgia, la radiculopatía y flexopatía, las neuropatías sensoriales paraneoplásicas, síndrome de Horner, todas las neuropatías postquirúrgicas y las neuropatías post-radicales. Lejos, el nervio trigémino es el que se ve más involucrado, es el nervio que requiere más intervencionismo en estos casos de dolor por cáncer de cabeza y cuello, y esencialmente tiene que ver con su gran ramificación, ¿no es cierto?, de toda el área que abarca. El nervio glosofaringio, si bien es menos frecuente su involucramiento, pero siempre hay que tenerlo presente, especialmente si los tumores son de la base de la lengua o de la faringe. Ahora, este es un punto muy importante. Para poder tener éxito en el intervencionismo, tenemos que necesariamente conocer el origen del síndrome que se está produciendo, para poder producir, ¿no es cierto?, el bloqueo o la ablación de la raíz nerviosa que está involucrada. Muchas veces la falta de eficacia o el fracaso del intervencionismo tiene que ver con un diagnóstico que no es completamente correcto de cuáles son los gatillantes o las áreas que están produciendo dolor. No hay una clasificación del intervencionismo. Yo un poco diseñado esta para efectos de la presentación y un poco de poder estructurar todas las alternativas de intervencionismo. Este es un conjunto mío. Y así que podemos ver de que podemos agrupar el término intervencionismo en términos si el origen o las áreas afectadas corresponden al cráneo, cuero cabelludo, corresponden a la cara o el cuello. Necesariamente esto es una división arbitraria, artificial, pero nos permite tener una estructura mejor y tener la disponibilidad, ¿no es cierto?, de las distintas herramientas. Empezaremos por lo que es el cráneo y cuero cabelludo. Normalmente tenemos conocimiento, ¿no es cierto?, de la inervación de lo que es el scalp, el cráneo y el cuero cabelludo, donde esencialmente la sensibilidad viene dada por el trigémino, explicada por el trigémino, y exceptuando la nuca, que viene dada por las raíces somáticas cervicales, esencialmente C2 y en menor grado de C3. Sin embargo, las meninges no es un área que muchas veces se haya mencionado cuál es la inervación, y aquí hay una utilidad más bien práctica para los pocos casos, muy raros casos en que el dolor pueda estar regionalmente ubicado en alguna de las fosas, comprometiendo alguna de las meninges, o esencialmente si es un dolor más bien difuso, como en el caso de la migraña o en otros donde hay una inflamación más bien difusa de la meninge. También vamos a ver, en forma teórica, en los casos de hipertensión intracraniana, cuáles son las áreas que podrían ser bloqueadas para producir analgesia, y veremos también los síndromes de hipotensión. En el caso de la dura madre de la fosa anterior, esta está dada, la inervación está dada por los nervios etmoidales, anterior y posterior, y ambos son ramas de la primera rama. Si bien es factible poder hacer un bloqueo a nivel anterior, a nivel de infraorbitario, yendo por la pared superomedial de la órbita interna, no es aconsejable, o sea, uno podría bloquear los nervios etmoidales en esa zona. Hay un tipo de cirugía que se puede hacer un bloqueo a ese nivel, cirugía a nivel de los párpados y de las glándulas. Pero existe un riesgo importante de punción de la arteria etmoidal y puede llevar a la formación de un hematoma que puede tener el riesgo de compresión del globo ocular.
lo que produciría una isquemia y riesgo de la visión. Por lo tanto, si bien teóricamente existe la forma de abordaje y podría estar el beneficio, ¿no es cierto?, de el bloqueo o la radiofrecuencia de los nervios vagus, mi consejo es que no lo haga, dado el riesgo respecto al beneficio. Pero sí se puede hacer periféricamente a nivel del supraorbitario procedimientos de neuromodulación o de bloqueo en caso de que estemos pensando, ¿no es cierto?, de que el dolor radica o se gatilla, ¿no es cierto?, en la dura madre, la meninge de la fosa anterior. En la fosa media viene dado esencialmente por B2, las ramas de B2, y por lo tanto pensemos, ¿no es cierto?, en el infraorbitario. Esto es lo que les mencionaba, hay un nervio que es rama de B1, que se llama el nervio tentorial, que da cuenta, ¿no es cierto?, la tienda cerebelo, epidelas, y que en algunas situaciones de hipertensión endocraniana, por metástasis, por otras causas, que produce un dolor importante, el bloqueo a nivel indirectamente de la neuromodulación, bloqueo de B1, podría en teoría producir anemia. Y la fosa posterior está compartida, ¿no es cierto?, entre las raíces somáticas, principalmente C2, y el ramas del nervio. Esta es la inervación, ¿no es cierto?, somática. La inervación simpática, autonómica de las meninges, que también es importante, provienen principalmente de las fibras simpáticas, o ganglionares que ascienden por el ganglio simpático cervical superior, o sea, de la cadena simpática cervical. Y sigue la carótida interna y las arterias meningias, y abarca tanto a nivel supra como infratentorial. Nosotros hemos desarrollado hace ya muchos años una técnica de bloqueo del simpático cervical para el tratamiento de las migrañas refractarias, cuyo mecanismo viene dado por activación de la fibra simpática. Esto es muy breve, pero un poco para poder entender por qué las inervaciones meninges pueden producir dolor, ya sea por trauma, por invasión, por tumor. Es que cualquier lesión a nivel de las fibras produce en términos eh, antidrómicos, son reflejos axónicos antidrómicos en que se produce liberación con las terminaciones de sustancias proinflamatorias, no solamente la sustancia P, una serie de sustancias que se están investigando y que producen, ¿no es cierto?, la inflamación de los tejidos, en este caso de la meninge. Y esa es la explicación, ¿no es cierto?, del mecanismo final de las migrañas de la cefalea. También para poder entender por qué bloqueos que pueden ser extracranianos pueden tener impacto positivo de analgesia a nivel de dolor proveniente intracraniano por irritación de las meninges. Y es que existe una comunicación a lo largo de todo el cráneo por fibras, tanto externas, que van en términos de ya aferencias sensoriales, como fibras que dan con la vía, digamos, con antidrómica hacia el cráneo. Entonces, eso explica por qué, ¿no es cierto?, un bloqueo a nivel del supraorbitario, que es algo extracraniano, puede tener alivio sobre las meninges. Bueno, el bloqueo finalmente del cuero cabelludo del cráneo, si uno quisiera hacer un bloqueo completo, son los 7 nervios, es algo conocido, digamos, y que rara vez es necesario hacer un bloqueo completo, pero sí la presencia, por ejemplo, de una metástasis en alguna de estas ubicaciones, uno puede tener alivio con el bloqueo o con el intervencionismo de algunos de esos nervios. Vamos a hacer en términos aparte, pese que está involucrado en cara, también en el límite, todos los supraorbitarios. Y mi recomendación es que mucho de lo que uno puede hacer, perfectamente se puede hacer haciendo intervencionismo sobre nervios periféricos. No necesariamente hacer radiofrecuencia o algún tipo de ablación química. Perfectamente bloqueos con anestésico local más corticoides pueden producir, vamos a ver algunos ejemplos de trabajo, una duración significativa, especialmente en nuestros pacientes con cáncer a veces avanzado, que tienen una sobrevida acotada, limitada. Si hay un alivio entre 1 y 3 meses que se puede repetir, son procedimientos de bajo riesgo,
fácil de hacer, se pueden hacer, ¿no es cierto?, en consulta, en la pieza, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, hay que tenerlo a la mano y hay que ofrecérselo a estos pacientes. Por eso voy a insistir un poco en el detalle de estos procedimientos. Se pueden hacer en base a reparos anatómicos o hacerlos vía ecografía. Mi consejo es que en el caso de hacer radiofrecuencia, el ideal es hacerlo vía ecografía. Y en todos, la técnica consiste en escanear, ¿no es cierto?, la placa ósea que se ve continua y se avanza hacia, por ejemplo, hacia caudal, hasta ver una discontinuidad en la placa ósea que corresponde al foramen. Y aquí se ve, ¿no es cierto?, la discontinuidad, está en la placa ósea, y aquí se ve la discontinuidad correspondiente al foramen. Y ahí uno aplica, ¿no es cierto?, la cánula de radiofrecuencia y hace las pruebas y regresa. Hay alrededor de un par, tres nervios que no lo hemos mencionado, quedan a la mano porque no son los tradicionales, los típicos que uno utiliza, pero es bueno tenerlos presentes en algunos casos específicos, en el caso de dolor o de cáncer de cráneo específico. Uno es el aurículo temporal, ¿no es cierto?, que se ubica escaneando sobre el arco cigomático, entre el trago y el arco cigomático, se tiene que ubicar la arteria temporal superficial y posteriormente se ve el aurículo temporal. Y el acceso es en plano, está muy cerquita, o sea, la entrada de la punta de la aguja está muy cerca, tanto sí que existe mucho riesgo ese de pasar del nervio e ir a pinchar la arteria, y es así como en algunos casos se describe la técnica fuera de plano, para evitar, ¿cierto?, la función inadvertida de la arteria temporal superficial. Aquí vemos nuevamente la imagen, ese era el aurículo temporal. Está el auricular mayor, que es muy fácil de ubicar sobre el esternocleidomastoideo. En algunos cánceres que involucran pabellón auricular o el cáncer en estas zonas retroauriculares, es un nervio que produce muy buena analgesia de esa zona. Y nuevamente también se puede hacer por reparo anatómico. Uno ve, ¿no es cierto?, un tercio o la mitad del esternocleidomastoideo y puede hacer un abor subcutáneo en todo este trayecto y va a estar involucrado. Pero si uno quiere hacer ablación o radiofrecuencia, el ideal es ir a buscarlo por medio de ecografía, y si bien es un nervio muy chiquitito, siempre se logra visualizar sobre el esternocleidomastoideo, acá, y se entra en esta dirección, en plano también de la cánula, para bloquear o hacer la radiofrecuencia sobre el esternocleidomastoideo. Y el tercero, que se nos escapa muchas veces, porque cuando hablamos de dolor occipital, siempre pensamos obviamente en el occipital mayor, o en el tercer occipital, ¿no es cierto?, que da sensibilidad más medial que el occipital mayor, pero se nos olvida el occipital menor, que da cuenta, ¿no es cierto?, de entre, entre el occipital mayor y la mastoide, una zona de sensibilidad que de repente puede quedarnos fuera si solo bloqueamos el occipital mayor. En algunas ocasiones me han llegado algunos pacientes, esto no tiene que ver con tumores de cráneo, sino que pacientes que me han llegado con el diagnóstico de una neuralgia de Arnold, y, entre comillas, me han dicho que se le han hecho un par de bloqueos del occipital mayor y sin respuesta. Entonces me lo envían para hacer algún procedimiento más invasivo. Y un examen más cuidadoso me ha mostrado que el dolor no está tan ubicado a nivel de la nuca tal, sino que está más ubicado en esta zona, y le he hecho un bloqueo del occipital menor y ese sí ha funcionado. Es un nervio que hay que tener presente y no olvidarse, es muy fácil de ubicar, a diferencia ¿cierto?, del auricular mayor, que está sobre el músculo, la fascia del esternocleidomastoideo. Este está cerca del borde, que si se bloquea basta solamente acercarse al borde y infiltrar esta zona. Pero si se quiere hacer ablación o radiofrecuencia, se tiene necesariamente identificar con ecografía y abarca. Y en el caso del occipital mayor, bueno, existe mucha información, ya es un medio que ya está bastante estandarizado la forma de ubicación. Está
¿no es cierto?, a nivel de la nuca, a nivel subcutáneo, pero el efecto mucho más prolongado se obtiene con la ubicación sobre el oblicuo capital inferior, eh, que se ubica en esta fase, entre el semifinales y el oblicuo capital inferior. Existe una técnica ecográfica para poder identificarlo, y aquí uno puede hacer un bloqueo, o hacerle radiofrecuencia, o crío en el caso de que uno quisiera tener un efecto más prolongado. Bueno, ya terminamos todo lo que es cráneo, cuero cabelludo. Ven que ustedes, que muchas de estas técnicas ustedes las manejan. Lo importante es que ahora estén disponibles y las tengan presentes en caso de un paciente que venga, ya sea porque tiene un tumor, porque fue operar una craneotomía, ¿no es cierto?, neuroquirúrgica, puede ser un tumor, puede ser otra cirugía, que con dolor, o tiene, ¿no es cierto?, metástasis óseas craneales con compromiso, ¿no?, de la meninge. Vamos a ver ahora cara, que es el cuerpo más importante de la presentación, y nos vamos a detener específicamente en trigémino y glosofaringio, y vamos a mencionar el resto. Bueno, les mencionaba que hay trabajos que menciona, por ejemplo, el doctor Nasir, relativamente reciente, donde hace bloqueo de estos nervios periféricos a nivel de cráneo y de cara, y solo coloca anestésico local. Puede ser anestésico local o con un corticoide, puso anestésico local. Y él lograba alivio, pero lo importante es que en general lograba un poco más de un mes de alivio, lo que no es poco tiempo en términos para una técnica tan sencilla y de bajo riesgo. Y un número importante de pacientes logró alivio. Ahora, fue algo interesante porque se repitió en otro trabajo, y yo lo noté. eh, hay, el uso del anestésico local, esto no es solo en este trabajo, en varios trabajos más, fíjate que se ha demostrado que el uso del anestésico local se potencia si el paciente está recibiendo concomitantemente amitriptilina. Es interesante Bueno, y respecto al nervio trigémino, no entra en detalle, ustedes, expertos, ¿no es cierto?, en anatomía, fundamento y las neuralgias del nervio trigémino. Lo que sí vamos a mencionar un poco lo del infraorbitario, el mentoniano, lo mismo que hicimos respecto al supraorbitario. En el caso del infraorbitario también, la misma técnica, se escanea primero medialmente, de tal manera que se ve la tabla continua y se va hacia lateral hasta que se ve la discontinuidad. La técnica descrita es una técnica que va en este sentido, pero, yo les tengo que decir, eh, si van a hacerlas por las primeras veces, mi consejo es que utilicen la técnica esta, que no se ve tan bien en noche, pero es mucho más seguro. ¿Por qué no está en las primeras veces? Porque se ha descrito casos en que efectivamente la aguja ha avanzado más allá del reborde y ha habido perforación ocular. Bueno, lo mismo, se ve el reborde y se ve claramente el notch, y se ve el avance de la aguja en plano en ese sentido. Se fijan que se ve un notch bastante amplio. En el caso de la vía lateral, digamos, el notch no es tan claro, es más bien se ve más bien como un ovoide, pero es una técnica mucho más segura. En el caso mentoniano, lo mismo, en la parte más distal, se sube lentamente hasta que se observa el notch y se avanza en plano. Bueno, se han descrito cáncer principalmente de lengua, faringe y en algunos casos de órbita, que con otros síntomas se han presentado como neuralgia del trigémino. Ahora, la presentación es la de una neuralgia del trigémino secundaria. No tiene la presentación típica de la neuralgia del trigémino que ustedes conocen, sino que aquí tiene ciertas características. Primero, muchas veces el dolor es continuo, con exacerbaciones, pero queda un dolor de base. Segundo, no responde tan bien
a algunos fármacos, que son los que responden, ¿no es cierto?, como la carbamazepina y otros. Es un poco más rebelde a la respuesta de estos fármacos. Ahora, dependiendo de la ubicación, en términos de la rama, de los metámeros de la rama involucrada, es el intervencionismo que se propone realizar. Ahora, si es posible, porque vamos a ver por qué no puede ser posible, pero si es posible y podemos acceder a las ramas, el ideal es poder hacerle una risotomía, es decir, hacerle una radiofrecuencia termal. Eso uno puede hacerlo a nivel periférico, por ecografía, ya lo vimos, o puede uno ir a la salida, en este caso del oval o del rotundo, y hacerlo a la salida, o entrar, digamos, al cabo de Meckel, y hacer la risotomía a nivel de las raíces, a nivel del ganglio de Gaza. Tiene un muy buen alivio, en general, la risotomía, y tiene una duración bastante razonable, que en el caso, por ejemplo, de la neuralgia del trigémino, dolor no oncológico, a los 5 años todavía el 50% de los pacientes presentan alivio, porque es una buena duración. Ahora, en el caso de nuestros pacientes, habitualmente tienen una sobrevida bastante acortada y por lo tanto, asegurarle un alivio sobre el 90% al año, en general es una muy buena propuesta. Las técnicas de abordaje habitualmente se hacen a través del agujero oval, y están las dos técnicas de acceso. Y lo que sí, si no se hace con un neuronavegador, como lo hacen los neurocirujanos, y se hace solo con fluoroscopía, en algunos casos puede ser muy desafiante, especialmente en los pacientes mayores que tienen osteoporosis o hay masa, porque normalmente no es tan fácil de identificar. La causa más frecuente de falso positivo tiene que ver, por ejemplo, no podría pensar que este es el agujero oval, y en realidad tiene que ver con la mandíbula, es el espacio óseo a nivel de la mandíbula, y este es el agujero oval. Fíjense que hay numerosos figuras que pueden similar a ser vistas como el agujero oval. Por lo tanto, se requiere experiencia, eh, y la visualización del agujero oval es fundamental para poder avanzar de forma segura las cánulas de refrecuencia y poder entrar al cabo. Pero eso se adquiere con la experiencia. Ahora, mientras más temperatura se utilice para la lesión de las raíces, es mucho mejor el efecto. Pero también aparecen con más frecuencia las complicaciones. Por ejemplo, si se lesiona la primera raíz, puede haber un porcentaje hasta un 5 o 6% de anestesia corneal, con el riesgo de formar una úlcera. Menos frecuente está debilidad en la masticación y muy raro la anestesia dolorosa. Ahora, cuando se utiliza el balonamiento, el balón lesiona las tres raíces y por lo tanto la anestesia corneal es un riesgo del balonamiento. Yo prefiero la radiofrecuencia porque si solo hay compromiso de una rama, uno va con la radiofrecuencia y lesiona esa rama específica. No tiene necesidad de lesionar las otras dos ramas que no están comprometidas. Ese yo encuentro una desventaja del balonamiento respecto a la radiofrecuencia selectiva. Ahora, existe todavía mucha discusión. ¿Con cuánta temperatura lesionar las ramas? Está este trabajo en el que comparan, por ejemplo, las complicaciones versus el grado de analgesia, o sea, la satisfacción del paciente. Esto es neuralgia. Y se ve que mientras más temperatura se utiliza, o sea, sobre 70 grados, 71 y 75 grados, obviamente vamos a tener más lesión y vamos a asegurarnos de tener una mejor analgesia. Pero también vamos a tener más complicaciones. Lo que yo hago, yo utilizo en el medio, estoy en el medio. Yo utilizo 70 grados y lo hago 2 o 3 veces, si es primera vez. Si es una segunda vez, ya tuve un valoramiento, una razón,
hago uno de 70 y hago uno de 75. Pero es como un poco, no hay una acuerdo, casi cada uno tiene su propiedad. Ahora, existe desde hace poco un desarrollo de hacerles bloqueo del nervio trigémino bajo ecografía, con la gran ventaja de que no tenemos necesidad de entrar al cabo de Meckel. Y sí, lo que no se sabía es que es posible que el anestésico con el corticoide lleguen al cabo de Meckel, produciendo un bloqueo a nivel del ganglio. Es como un bloqueo a nivel periférico con corticoides que puede perfectamente durar entre 1 y 2 meses con buena analgesia. Y si podemos hacer eso logrando un bloqueo del trigémino, no teniendo que ser tan invasivo, yo lo considero una gran ventaja. De hecho, cada vez, no sé, soy más viejo también, cada vez estoy menos agresivo, hago menos cosas agresivas. ¿Sí? Y si todo puede resultar haciendo, por ejemplo, en el caso del paciente que tiene un tumor de lengua, por ejemplo, que sea susceptible de que es la raíz B3, yo parto haciendo un bloqueo del mentoniano. Y si tiene buen efecto analgésico, y eventualmente el paciente tiene una sobrevida, ¿no es cierto?, más de 6 meses, y si el paciente tiene una sobrevida menos de 3 meses, le repito al mes el otro bloqueo. Entonces, si tiene mayor sobrevida, yo le hago una radiofrecuencia, una ablatía del nervio 21, con buena respuesta, con buena analgesia. Tengo pacientes incluso tengo pacientes que le he hecho en los 3 niveles, y el paciente ha fallecido a los 3 meses sin dolor, con un dolor previo sumamente difícil de controlar. Entonces, están todas las alternativas que uno tiene que tener a la mano, buscando cuál es la mejor para el paciente. No hay, lamentablemente estamos todavía lejos de tener guías de práctica clínica, debiéramos avanzar. Este es un área que yo diría que está poco visualizada. Falta trabajo científico, falta, ¿no es cierto?, consenso, faltan guías. Bueno, pero tenemos, ¿no es cierto?, tenemos los conocimientos, tenemos interés, tenemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer, ¿no es cierto?, los procedimientos, y todo eso en este momento es lo que podemos ofrecer a los pacientes. Y en el caso de la ecografía yo creo que es un gran avance. ¿Y por qué? Porque hay trabajos, por ejemplo, donde se ha colocado medio contraste cerca del agujero rotundo, o sea, el agujero rotundo, el agujero oval, y se ve que entra el medio contraste al cabo. O sea, nosotros podemos colocar cerca del agujero oval sin tener que entrar al cabo, cerca del rotundo, y está comprobado de que va a llegar. Y eso es lo que estoy haciendo desde hace un tiempo en pacientes con buena respuesta. No dura mucho, eso sí. Le he hecho seguimiento y a los 3 meses ya empieza a perderse el efecto. Pero tenemos un efecto que nos permite tener unas 6, 8 semanas, digamos, de un alivio bastante razonable. Brevemente, son 20 para las 9. Vamos como en la mitad. Eh, de la manera que a las 9, 9:15 vamos. Pero brevemente un poco la técnica, les dejo abierta la invitación para poder esta técnica, poder verla con mucho más detalle. No sé, pero puede hacer un taller. ¿Sí? Es que se tiene que partir, ¿no es cierto?, sobre el arco psicomático, se ve eh, la, la tabla ósea, luego se va avanzando hacia abajo, y podemos ahí ya ver ciertas estructuras que son las importantes, ver la placa pterigoidea lateral, ver la maxila, hay que hacer un doble, ¿no? Porque está la arteria maxilar, y entre la maxila y la placa está la entrada de la fosa arterico-palatina, que no es necesario entrar a la fosa como para hacer una radiofrecuencia del ganglio fenopalatino. Si fuera así, hay que usar rayos, ya vamos a ver, ¿no es cierto?, después la técnica, pero aquí como lo que nos interesa es depositar un volumen importante de anestésico local más corticoide, sabemos que va a difundir a través de la fosa, que tiene una capacidad muy pequeñita, un par de ml, y va a entrar, ¿no es cierto?, al cabo de Meckel. Y esa es la técnica que está escrita. Ahora, han aparecido después de estos primeros trabajos de descripción algunas complicaciones.
hay que tener presente, en algunos casos han dicho de que la presencia, el proceso con que uno entra, el que está descrito en ese momento, es al nivel del notch mandibular, el cóndilo y el proceso coronoide. Proceso coronoide. Pero en el trayecto de la aguja, que es este, aparece, ¿no es cierto?, que dicen, ojo, ten precaución con la glándula parótida, puede producirse una lesión. Y para ello se han descrito una técnica que es más anterior, que es más difícil, he intentado hacer más difícil que a través del notch, y que, ¿no es cierto?, aquí vemos la apófisis coronoide, aquí vemos el proceso condilar, se va avanzando hasta que se observa la placa maxilar, la placa tiroidea lateral, el, la hueso coronaria y tenemos el sitio de entrada hacia. Pero es un sitio de entrada en que estamos debajo de la apófisis coronaria. El paciente tiene que tener muy bien abierta la boca para poder hacer eso. No es tan fácil, lo que le estaba mencionando. Bueno, aquí se ve, en los libros siempre aparecen las cosas mucho más fáciles. La placa, la maxila, y aquí está la fosa, y aquí está el proceso coronoide, y aquí se ve la cánula hasta la entrada de la fosa. Eso es para poder depositar ¿no es cierto?, el anestésico local y cerca del rotundo, pero también se puede hacer cerca, la misma técnica ecográfica para hacerlo cerca del agujero oval. Es lo mismo, se avanza hasta acá, pero se mantiene la placa lateral y este se gira en el sentido del reloj hacia acá y queda en este eje, queda puesto y se avanza la cánula por acá. Se pierde un poco mientras pasa por detrás de la mandíbula, pero después estar atento que la punta reaparece por acá. Es lo mismo, se baja, la mencionada, y aquí se ve, ¿no es cierto?, la placa tiroidea, y aquí está el agujero oval, ya no está la fosa palatina, sino que estamos aquí cerca del agujero oval. Incluso uno puede llegar, tocar la placa, avanzar, tocando y entra al agujero oval. Bueno, hay tiempos para realizar el intervencionismo, esos tiempos tienen que ver con la posibilidad de poder acceder realmente. Si el tumor avanza, claramente se nos pierde la posibilidad de poder utilizar los accesos habituales y tenemos que utilizar otras vías, y para eso, ¿no es cierto?, vamos a ver finalmente cuáles son las otras vías. El glosofaringio, que si bien de baja frecuencia, su neuralgia, en el caso del cáncer, no es tan baja la frecuencia, dado si hay compromiso de lengua posterior, faringe, eh, parafaringe o base del cráneo. Bueno, ustedes saben, ¿no es cierto?, lo que es el nervio glosofaringio, la neuralgia, vamos a hacer un poquito más rápido. Vamos a ir viendo el desarrollo de las distintas técnicas de intervencionismo que se han ido desarrollando, cuáles se han ido desechando y cuáles se están utilizando actualmente. Bueno, el nervio glosofaringio sale junto con el vago, ¿no es cierto?, con el accesorio, por el foramen yugular. Se llama foramen yugular porque ahí está, entra, ¿no es cierto?, la yugular interna. Y los primeros accesos fue una analogía del uso de la risotomía, la radiofrecuencia de la rama del trigémino. Entonces se pensó de que podía también hacerse una risotomía del glosofaringio a nivel extracraniano, a nivel del foramen yugular. Y aparecen las primeras técnicas, se lo menciono porque si bien, esto me voy a adelantar un poco, si bien hoy día ya no se hace risotomía a ese nivel, sí uno puede hacer bloqueo o radiofrecuencia pulsada, que es lo que yo he hecho en algunos casos. Bueno, la publicación original de la risotomía fue un paciente con un cáncer orofaringeo. Y las dos técnicas descritas fue la técnica anterolateral, una técnica que es un acceso igual al agujero oval,
en el sentido de como si fuera una risotomía para una neuralgia trigeminio, pero se va con el fluoroscopio un poco más abajo, de tal manera de ir un poquito más hacia posterior, para entrar a la parte nerviosa, donde sale, digamos, el glosofaringeo. Y la otra lateral, que es la que utilizo yo, que es mucho más fácil, y se las voy a mencionar. Bueno, uno tiene que mirar la base, esta es una imagen de la base del cráneo, y se ve la parte vascular, la parte nerviosa. Aquí la parte vascular, donde está la vena yugular, y aquí donde están saliendo los... Y uno va por delante de la mastoide y avanza siguiendo rayos. Uno ve la cánula que va avanzando con rayos. Y cuando llega aquí, hace la estimulación para verificar que está hasta que esté al lado del glosofaringeo. Y ahí uno hace la, la radiofrecuencia pulsada. Bueno, cuando se usó la radiofrecuencia ablativa termal, se obtenían buenos resultados, pero, eh, pero aparecían complicaciones. ¿Ah? Complicaciones en términos de dolor de garganta, eh, la lesión del vago, que estaba muy cerca, también se quemaba el vago. Bueno, y finalmente se ha ido desechando el utilizar una radiofrecuencia ablativa a ese nivel, a nivel de la salida del programa que estaba mencionando. Y se empezaron a desarrollar técnicas ya más distales, de manera de poder separarse del vago y poder solamente abarcar el glosofaringeo. El problema del glosofaringeo es que es un nervio muy chiquitito, que no se ve. No hay forma de verlo por vía ecográfica o otro tipo de imaginología. Entonces, como va cercano a la apófisis estiloide, se desarrollaron técnicas, primeramente, por ejemplo, por tomografía, identificar la apófisis estiloide por tomografía, tocarla y al lado está el nervio, pasa por el lado y ahí identificarlo de alguna manera. Aquí hay un trabajo que se hizo en risotomía con, con mediante la ubicación de la apófisis estiloide. Después se desarrolló y se publicaron técnicas con fluoroscopía, donde se puede identificar la apófisis piloide. Hay un síndrome con una apófisis piloide súper grande y obviamente con procesos osteoartríticos que comprimen o irritan el nervio glosofaríngeo y produce dolor de garganta y una neuralgia del glosofaríngeo, que es el síndrome de Eagle. Eh, pero las publicaciones pueden ver la apófisis teloide porque es una apófisis gruesa, grande, qué sé yo. Y aquí claramente se ve. Lo que le quiero decir yo, que he hecho numerosas durante muchos años, es que cuesta mucho. Yo en general ya deseché la posibilidad de hacerlo vía fluoroscópica porque en realidad es mucho tiempo intentar ubicar la apófisis teloide. Y si utiliza uno la vía fluoroscópica, tiene que identificarla, porque uno no puede estar a ciegas introduciendo la cánula, está ahí al lado, hasta las carótidas, el espacio parafaringeo, o sea, eh, uno tiene que tener un target claro para poder dirigir la aguja. Hay publicaciones que lo han hecho bajo fluoroscopía, por ejemplo, Bartin, una gran publicación de pacientes con cáncer, orofaringeo, y utilizando esta técnica con buenos resultados. Pero, nuevamente le digo, si se identifica bien con fluoroscopía, perfecto. Hay un objetivo óseo y uno se dirige hacia el objetivo en visión de túnel y, bueno, y hacia atrás, ¿no es cierto? Y ubica los... Eh, nuevamente la aparición del ecógrafo. Yo estoy haciendo, ¿no es cierto? Soy un hincha de la ecografía en este caso. Se empezó a desarrollar una técnica ecográfica hasta lo que tenemos hoy día. Lo primero que se desarrolló, ojo, que no es que se esté desechada esa técnica por ser antigua, yo creo que es una muy buena técnica, es identificar la carótida interna, ¿no es cierto? Subiendo, seguir después de la bifurcación, hasta llegar con un ecógrafo curvo, en una visión
un poco oblicua, la ubicación, bueno, aquí en un libro, publicación, aparece la apófisis estiloide, pero créanme que esto que aquí aparece muy claro, esto comparado con esto, con esto, no tienen ni idea, uno tiene idea. Claramente no es tan fácil, ¿no? Pero por ejemplo, esta técnica, identificaron la carótida interna y el glosofaringio normalmente corre por aquí. Entonces, llegaron acá, bastó que estuvieran cerca de la, aspiraron y colocaron alcohol. Y pacientes con cáncer. Y tuvieron una buena respuesta analgésica. Una técnica bastante simple, como pueden ver. Bueno, el acceso con ecografía trata de identificar hoy día la apófisis estiloide. Hay que, esto de la publicación, yo creo que hay que hacer o sea, la identificación tiene que ser esencialmente en su largo, la apófisis estiloide, y ahí girar recién el ecógrafo para poder mantener el foco y ahí puede dirigirse con la aguja hasta la consulta. No es fácil, pero sí es posible hacerlo. Vamos a hablar un poco ahora de, ya vimos el trigémino, vimos el glosofaringio, hablemos ahora de la cadena simpática cervical. Bueno, la cadena simpática cervical son las fibras, ¿no es cierto?, las fibras que dan cuenta de 1 a T5, que dan origen, ¿no es cierto?, a los tres ganglios pares, cervical superior, medio inferior, el medio inconstante. El superior es constante, bastante grande, y el inferior, ¿no es cierto?, que unido con el primero torácico es nuestro famoso ganglio estrellado. Los primeros trabajos han utilizado, o sea, los trabajos publicados hasta ahora han utilizado, o sea, trabajos hasta ahora para el uso de el bloqueo de la cadena simpática, para alivio, ¿no es cierto?, para analgesia en el caso de cáncer de cabeza y cuello, ha utilizado hasta ahora el ganglio estrellado. Eso es lo que les quiero decir a continuación, y se lo voy a mencionar, es que si bien mm, para, haciendo una analogía para lo que es otro dolor, ¿cierto?, del cráneo, se está utilizando el ganglio simpático cervical superior, pero ese todavía no hay ninguna publicación que se ha utilizado para efectos de dolor por cáncer de cabeza. El ganglio simpático cervical superior es la fusión de los primeros cuatro ganglios segmentarios y está ubicado alrededor de la bifurcación entre la arteria carótida externa y la interna. Es decir, es un ganglio que se puede ver con buen ecógrafo, se ve la imagen, pero lo principal es la ubicación a este nivel. Y en cadáveres se describió el acceso por vía lateral, oblicua, y está descrito ya desde el año 2013. Pero nunca hubo una aplicación práctica de la utilización de este ganglio en clínica. Nosotros fuimos uno de los primeros que empezamos a hacer una serie de procedimientos de radiofrecuencia de este ganglio para el tratamiento de las migrañas refractarias y publicamos tanto el acceso por eco como por radio. Eh, Sí, no es posible, porque hay invasión tumoral, hay cirugía, fibrosis, hay, ¿no es cierto?, dificultades anatómicas para poder acceder en forma segura al ganglio simpático cervical superior, ¿ok? Uno puede utilizar el ganglio estriado. E incluso, si también por la vía anterior el cuello no es posible, por masas tumorales, uno puede acceder por vía posterior, torácica, dando cuenta, por ejemplo, a nivel de T2 o de T3, un acceso para hacer radiofrecuencia directa de la cadena simpática de T2-T3, que son los, ¿no es cierto?, donde salen principalmente las raíces que van hacia la cadena simpática cervical, o bloqueos que pueden ser paravertebrales o extratorácicos, como bloqueos del plano profundo del músculo erector espinal. De hecho, hay una publicación, doctor Yadón, que un paciente con cáncer orofacial, en que le hizo un bloqueo del plano profundo del erector espinal a nivel de T2, él observó, puso en contraste, que
ingresaba al espacio paravertebral y se producía, por lo tanto, el bloqueo del ganglio estriado, lo que da cuenta en la explicación de la analgesia obtenida con este bloqueo. Un poco de la inhibición parasimpática, que también es importante y es un recurso que hay que tener presente como analgesia de los pacientes. Las fibras parasimpáticas, en el caso de la cara, nacen en el núcleo salivatorio superior, salen a través del nervio facial, ¿no es cierto? Y a través del nervio petrosal mayor, que con el petrosal profundo forman el nervio vidiano. Y, ¿no es cierto?, llegan al ganglio esfenopalatino, que da cuenta de casi toda la innervación parasimpática de lo que es la cara. Y tenemos la instrumentación, ¿no es cierto?, del intervencionismo sobre el ganglio esfenopalatino. Hay pocas publicaciones sobre su uso en cáncer, pero sí hay. Y una de las primeras es que utilizaron neurolisis química, pero fue bajo visión directa. Bajo endoscopía, colocaron medio ml directamente sobre el ganglio de fenol con buena respuesta. Eh, Se puede utilizar fenol por vía percutánea, pero siempre teniendo presente de que existe un riesgo de difusión y aquí el daño que puede haber, digamos, si no se requiere que esté involucrado en su lesión, es el del nervio maxilar, de la rama maxilar, que está muy cerca, digamos, a nivel de la salida del agujero rotundo. Mi sugerencia es no usar fenol por vía percutánea por esa situación. Sí, hacerle bloqueos o eventualmente radiofrecuencia. Sangabi hizo un procedimiento bajo fluoroscopía y está la técnica descrita normalmente para el acceso de la fosa ptericopalatina por las cánulas de radiofrecuencia, y él tuvo una muy buena analgesia y con una duración de 17 semanas, con reducción del consumo de morfina, o sea, con una respuesta analgésica importante. Y lo importante dentro de nuestro ámbito del paliativo es que los pacientes murieron con un buen alivio del dolor. Y la técnica está escrita, por vía lateral, no es una técnica en que se avanza bajo visión de túnel, es más bien oblicua, y aquí se ve, ¿cierto?, la entrada de la fosa, y a nivel, el talle a ese nivel está ubicado el ganglio. Necesariamente el avance de la cánula tiene que llegar cerca del borde lateral nasal. Una complicación poco frecuente, pero no infrecuente, no tiene mayores implicancias, antes de hacer la radiofrecuencia, por supuesto, es que se atraviese y penetre a nivel de la fosa nasal, que va a producir un poquito de epistaxis autolimitada, entonces tiene que retirar y obviamente hacer la radiofrecuencia acá, no, obviamente, no en toda la nariz. Se hace eh, previamente con la ubicación del ganglio en base a las parestesias, y lo tradicional es que si la parestesia habla de que el paciente refiere que está en los dientes superiores o en la mejilla, estamos muy cerca del maxilar y hay que redirigirlo, ¿no es cierto? Especialmente hay que dirigir la cánula más hacia abajo. O si la parestesia, esto es muy poco frecuente a menos que no nos hemos dado cuenta y hemos dirigido la cánula, no nos dimos cuenta y esta cánula la dirigimos muy oblicuo hacia arriba, como que la punta está por acá. Si nosotros vemos la lateral que la punta está acá, créame que la parestesia claramente va a ser del mar. Pero normalmente nosotros a nivel medio de la fosa dirigimos, no debiera haber esa. Sí pudiera ser de que, si bien estando ahí, nosotros pudiéramos tener parestesia del paladar duro, y nuevamente estamos estimulando los nervios palatinos y tenemos que reubicar, ¿no es cierto?, la aguja. Y el objetivo es que el paciente sienta en la raíz de la nariz, aquí un poquito más arriba. Y ahí podemos, ¿no es cierto?, hacer la
la lesión. Bueno, estamos ya en el tiempo, vamos a hablar ahora sobre cuello. El cuello, esencialmente el target es el plexo cervical, y tanto superficial como profundo, que son, no sé, todos las ramas ventrales de los primeros 4 nervios. Eh, el plexo cervical superficial eh, se ubican habitualmente por debajo del esternocleidomastoideo. Se ubican, normalmente no se ven como se ven, pero se ubican aquí, y por lo tanto los bloqueos del plexo cervical superficial tienen que hacerse a este nivel, o aquí en el borde, y después avanzar la aguja central. El plexo cervical superficial proporciona inervación, ¿no es cierto?, sensorial a la mandíbula inferior, el cuello anterolateral, las fosas supraclavicular y el área pre y retroauricular. La rama muscular del plexo cervical permanece profunda y proporciona fibra motora al nervio frénico para controlar el movimiento de rota, y el nervio accesorio espinal que inerva los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, así como la inervación motora directa en los músculos paravertebrales y profundos del cuello. Puede ser útil en pacientes que tienen dolor no controlado de estructuras superficiales o profundas del cuello. Hay que tener presente de que el bloqueo profundo va a producir también bloqueo del nervio frénico. Hay un síndrome que es el síndrome de dolor de cuello post cirugía radical, y que en caso que sea refractario, lo que ha demostrado útil es el bloqueo del plexo cervical, esencialmente el plexo cervical superficial, que, como les dije, es bastante simple. Aquí vemos, ¿no es cierto?, el bloqueo del plexo cervical superficial en el borde del esternocleidomastoideo, o inmediatamente debajo del esternocleidomastoideo. Ahí se inyecta una cantidad importante de anestésico local, unos 15-20 ml con o sin corticoides. El plexo intermedio es atravesando la fascia cervical superficial, y el plexo cervical profundo, que pocas veces es necesario bloquearlo, se hace de 2 maneras. Uno, a través del músculo escaleno medio, y entre el escaleno medio y el escaleno anterior, o a nivel sobre la arteria carótida, y se inyecta ahí y difunde en el plexo cervical profundo. Son las dos vías. Sobre la nuca, ¿qué podemos hacer sobre C2? Una posibilidad de hacer radiofrecuencia sobre el ganglio de C2, de tal manera y uno lo hace vía rayos, que esto se ve fácilmente, digamos, no es difícil de ubicar vía rayos, o sea, ubicar el target donde está ubicado, ¿no es cierto?, la lámina de C2, aquí está la lámina, y sobre esa lámina está el ganglio de C2, y uno avanza con la aguja de radiofrecuencia, y un poco antes de llegar a la lámina, uno estimula y el paciente requiere anestesia hacia la nuca. Pero obviamente no se ve el ganglio. La otra posibilidad es vía ecográfica, en que se usa la misma vía como para hacerle un bloqueo del occipital mayor, pero se va hacia el lateral, y hacia el lateral lo que tenemos que seguir es la lámina S2, que es la lámina S2, aquí está el oblicuo capitis inferior, y un poco más arriba se estaría el occipital mayor. Y aquí vemos una zona hipoecoica que correspondería al ganglio. Hacer un Doppler para descartar que estamos lejos de la arteria vertebral, que es el principal riesgo, pero si seguimos la lámina de C2, obviamente no vamos a lesionar la arteria. Y llevamos la aguja y se deposita hasta que toca hueso, se aspira que no haya, y se deposita anestésico local, con corticoide, y se bloquea el ganglio. Un poco sobre morfina intratecal, que uno lo asume como habitualmente para dolor metástasis, ¿no es cierto?, ósea difusa, pero en el caso de cáncer de cara, de cabeza y cuello,
También la morfina intratecal tiene un rol. La diferencia está en la ubicación del catéter, que en el caso de esto es un catéter intraventricular. Un procedimiento neuroquirúrgico, un catéter, ¿no es cierto?, como un drenaje de hidrocefalia, deja puesto el catéter, y se va, el reservorio se va rellenando de a poquito, digamos, como lenta, porque son pequeñas cantidades las necesarias, pero tiene una muy buena respuesta analgésica cuando todo el resto ha fracasado. Esta es realmente la última opción que tienen nuestros pacientes. Bueno, hemos estado en el tiempo, en la hora, así que espero que hayan tenido una visión más o menos global, rápida, poco profunda, pero interesada un poco mostrarles qué se puede hacer con nuestros pacientes, y como ustedes pueden ver, podemos hacer mucho por nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Acabo de activarles a todos la opción de activar sus micrófonos de nuevo, ya, por si alguien quiere hacer alguna pregunta abierta, pueden hacerlo o pueden dejar alguna pregunta en el chat. Todos invitados ahí a participar de las preguntas. Ya. El Andrés. Ya, Andrés, dale, reactiva. Eso. Hola, hola Paula, Hola. hola doctor. Muchas gracias por su presentación. Yo tenía una pregunta respecto al bloqueo del nervio trigémino, sea en el agujero redondo o en el agujero oval. Yo quería saber si usted usaba una cánula o una aguja larga, y qué aguja cuando entraba por guía ecográfica para infiltrar, por ejemplo, lidocaína con corticoides, porque igual es profundo. Y yo he tenido la oportunidad de hacer algunos bloqueos guiados por ecografía, y me pasa a veces que las agujas no son suficientemente largas para poder abarcar el trayecto, digamos, que uno Sí, necesita con el ecógrafo. yo no mencioné dos detalles, pero a propósito de la pregunta mencioné. Partí al principio usando el transductor recto, y no es bueno usar el transductor recto porque no te da la profundidad necesaria. Entonces estoy usando transductor curvo. El transductor curvo permite con poca profundidad visualizar la placa lateral, que es el tope, ¿no?, de profundidad. Y ver la pared, ¿no es cierto?, maxilar, que es esto es lo que uno tiene que ver. Ahora, yo utilizo una aguja que se usa para plexos de anestesia regional, son ecogénicas, ¿eh? Las que son de la marca Payunk, con J, Payunk, NK, P-A-J-U-N-K, Payunk. Y el nombre comercial es Estimuplex, con S al principio, Estimuplex. Y me basta la de 10. La de 5 es muy corta. Tiene que ser la de 10, 100 milímetros, de 10 centímetros. Y que son de 21G. Esa es la aguja Perfecto. ideal para hacer el procedimiento y usar el transductor curvo. Ahora, en la entrada se ve bien la aguja, mientras más se profundiza, se pierde un poco la punta, pero cuando ya se pierde, uno ya ha pasado lo que quiere evitar, ¿no es cierto? O la maxilar o la otra arteria, la esfenopalatina. Uno, cuando siente que topa la placa lateral, ahí ya estaba. Aunque no hayas perdido el último centímetro de punta, ya llegaste a donde tú estabas siguiendo la angulación inicial. Y lo otro es que eh, uno parte así y tiende a escanear hacia abajo en forma como muy perpendicular a la cara, ¿ah? Al arco cigomático, muy perpendicular. No, mi consejo es que si lo hacen así, van a ir muy distal. Tienen que bajar, pero aquí, hacerlo oblicuo, o sea, yendo hacia arriba, ¿ah? Yendo hacia arriba, para poder acercarse lo más que se... Porque es una B. La entrada, digamos, a la fosa,
De tal manera que si uno escanea y llega a la B es muy estrecho. En cambio, si uno escanea hacia arriba, tiene un poquito más de margen para que pueda Va a entrar en aparecer. el paso. Sí. Súper, Doc, muchas gracias por los consejos. Perdón, y aprovechando, perdón la segunda pregunta, pero Dale nomás. el corticoide que usted utiliza es dexametasona. Depósito. No. Ah, de depósito. No, Depósito. tiene que ser de depósito para poder. La dexametasona es, claro, es bastante útil, pero no debe durar más allá de un par de semanas. En cambio, el de depósito me asegura por lo menos entre 1 y 3 meses. Perfecto. Súper. Gracias, Doc. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie más? Hable ahora, calle para siempre. Ya. Bueno, si no hay más preguntas, por mientras, doctor, darle las gracias en nombre de la directiva de la sociedad TTM porque usted siempre nos apoya en todas las cosas que se nos ocurren, en todas nuestras actividades, así que a título personal y en nombre de la directiva también, reiterar nuestro agradecimiento por el apoyo que siempre nos da como sociedad y como especialidad y siempre visibilizando la importancia del manejo del dolor orofacial en la medicina en general, po. Ahí es nuestro aliado. Así que eso, pues, darle las gracias a todos los que se quedaron hasta el final, tuvimos buena asistencia. Estaban un poco tímidos, sí, porque no hubo más preguntas, pero la charla igual va a quedar grabada. Todavía no sé dónde la vamos a publicar, pero bueno, nuestros socios van a ser obviamente los primeros en enterarse de que esto va a estar publicado quizás en la página web de nuestra sociedad. Así que eso, pues, muchas gracias a todos, que tengan una buena noche y estén atentos a nuestras redes sociales donde siempre estamos compartiendo nuestras actividades. Oye, Pau, y a ver si le cobramos al doctor en algún momento el taller, ¿cierto? Sí, doctor, lo Sí, hacemos. sí, cuenten conmigo. Así que a lo mejor le damos la palabra, doc. Muchas gracias por todo. Ya, Muchas gracias, Doc. chao, chao, chao a Doctor, que todos. esté bien. Chao. Chao a todos.